E o cenário de desacordo aqui na Aruba entre venezolanos a favor do governo de Nicolás Maduro e grupo de opositor está sendo acima de uma forma hasta espectacular. Essa aqui é tárica que tem edifício de consulado venezolano como muestra de um incidente ave Mardugá. Fuente diplomático da República Vizinha disse que essa aqui é obra de uma minoria local que está ganha de passivo, pero na final do dia está resultado de um grupo violento. Um cidadão venezuelano opta para estacionar seu auto dentro do lobby do consulado do país e está impossível convencer o cônsul de Venezuela que essa aqui portava um acidente inocente depois de ação de protesta esse man aqui. Ação de protesta que o diplomático venezuelano já qualifica como uma prática de anarquia. Nosso colega de Pulso Latino topo que o cônsul venezuelano novamente trempan para conhecer sua decepção. Nos encontramos en las afueras del Consulado General de la República de Venezuela, aquí en Aruba, donde desafortunadamente tanto el cónsul Jesús Javier Arias como también todo el personal del consulado amanecieron con la triste noticia que un desadaptado social entró cerca de las 4 de la mañana a violentar la sede del consulado. Para eso tenemos al cónsul, al señor Jesús Javier Arias. Buenos días, cuéntenos qué sucedió esta madrugada. Gracias. Primero, triste esta noticia para el pueblo de Venezuela que hace vida y trabajo, al pueblo honesto y de buen corazón que hace vida en el trabajo. Nosotros, como ustedes lo han visto en los medios de comunicación, tenemos 3 días de asedio, en donde un grupo de venezolanos que dice que pacíficamente viene a protestar, cada vez que un funcionario consular se asoma o entraba al consulado, lo que hacían era gritar groserías y tener afiches diciendo que éramos malandros o que éramos esto y que éramos aquello. Yo quiero decir primero que no siento que eso representa la mayoría, pero esa minoría hace mucho daño. Muchos me preguntan qué está pasando en Venezuela. Una minoría que no acepta que en nuestro país hace 10 meses apenas hubo una elección en donde ellos fueron parte de las mesas electorales, porque esto fue un centro electoral, y constataron que hubo un resultado, no lo aceptaron, sino que inmediatamente llamaron a la guarimba, llamaron a la violencia, porque no juegan el juego democrático. Rechazamos contundentemente la violencia. Agradecemos al primer ministro por sus llamadas, al gobierno de Aruba, que nos han expresado su solidaridad y fortaleza para con nuestro consulado y con nuestro país, pero al mismo tiempo le pedimos a la justicia de la isla que tome las medidas necesarias para que todo el peso de la ley le caiga a este elemento disociado, anárquico, violento y fascista que irrumpe con su vehículo sin importarle el daño causado a los bienes del Estado, a una isla, al tránsito, al desarrollo, lo que hace con sus acciones por no creer en la democracia y por no creer en el camino de la paz. Esto no representa. Quiero decirle al pueblo de Aruba que este papel que ha hecho este elemento no es Venezuela. Venezuela quiere paz, Venezuela quiere tolerancia, Venezuela quiere solidaridad y hermandad, sobre todo con un pueblo tan cercano a nuestra costa norte más caribeña, más cercana como es la isla de Aruba. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de cuál fue la persona que violentó el consulado? Sí, una persona de nacionalidad venezolana. Son las autoridades de Aruba las que oportunamente deberán decir cuál es el nombre y qué fue lo que hizo. Tiene que haber una investigación, aunque sin ser especialistas, sin ser Matlock, decían por allá un famoso de las películas, podemos ver que aquí no se evidencia ninguna marca de freno, no se evidencia, no hay pruebas evidentes, ¿no? Decimos nosotros, de algún accidente. Una persona simplemente con su vehículo se colocó frente a frente y acabó con una sede consular que además es nueva. Mañana dicen que es un infiltrado. Voy ahorita a un ATM a sacar el dinero porque debe ser yo entonces que le pagué a este elemento para que se metieran, porque eso es lo que han dicho las grandes cadenas internacionales, que somos nosotros mismos los que estamos infiltrando a la gente. Debe ser que nosotros con este esfuerzo, este trabajo con este grupo consular, en nombre de nuestro gobierno, que trabaja duro y todos los días por prestar un buen servicio, va a querer que esto ocurra. Por eso es que es necesario ver bien, observar de dónde vienen estos elementos fascistas, rechazarlos a los elementos violentos, bueno, y pedirle además a los que estamos seguros que son la mayoría de paz que mantengan la tolerancia y que no dejemos caer en provocaciones. Cónsul, muchísimas gracias por sus declaraciones. Bueno, y esto fue lo que declaró el cónsul general de la República de Venezuela aquí en Aruba, el señor Jesús Javier Arias, frente a los hechos vandálicos que se presentaron esta madrugada aquí frente a la sede consular. Yo soy Alejandra Forero para Noticia Buenoche. E não obstante de distúrbio e toque violento na Venezuela, o cônsul da República Bolivariana a enfatizar que não quer de uma avenida de paz. Ela ha chamado na venezuelana na Aruba
para rechazar a violência e condenar o acto de elemento que não respeita a democracia e que usa violência como instrumento de protesta. Dia aqui, de 2 mitar de notícia, nós temos comentário do primeiro-ministro Iman sobre o incidente aqui.